Las mujeres se ven marginadas, despreciadas dentro de su propia sociedad por el hecho de tener cáncer. Dentro del drama que sufren todos los enfermos palestinos de Gaza para poder salir e intentar curarse, nos pareció evidente y fue muy claro que la historia que queríamos contar era la historia de las mujeres, porque además de pasar por el mismo camino de obstáculos súper doloroso que pasan los hombres, las mujeres además se ven marginadas, estigmatizadas dentro de su propia sociedad, esa sociedad cada vez más cerrada y conservadora debido principalmente al bloqueo israelí. Una mujer enferma de cáncer en Gaza puede perder su trabajo, puede verse abandonada por su marido, se ve señalada por la calle, es considerada menos productiva, menos mujer, simplemente por el hecho de estar enferma. Entonces, en este momento, quien toma las decisiones en Palestina no son hombres, y eso perjudica claramente también a las mujeres, cuya salud no es prioritaria para nadie, no es prioritaria para Israel y no es prioritaria para las autoridades palestinas, independientemente de quiénes sean esas autoridades.